Es hora de mostrar nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Si nos activamos de manera organizada, saldremos adelante. El teletrabajo o el trabajo en casa, sobre todo en mayores de edad o con preexistencias, reduce el riesgo de nuevos contagios. Prefiera trámites y reuniones virtuales. Evite desplazamientos. Si nos movemos en horarios diferentes, prevenimos aglomeraciones. Si respetamos los protocolos y le cerramos el paso al coronavirus, haremos de la reactivación que Colombia necesita una realidad. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la sala del Consejo de Ministros, en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a las personas que trabajan intensamente para salvar vidas en medio de esta pandemia y también agradeciéndole a los colombianos que día a día se adhieren al uso obligatorio del tapabocas en los espacios de convivencia, en los espacios públicos, también a quienes se adhieren al distanciamiento físico, al lavado constante de manos, al uso también de antibacteriales y a la puesta en marcha de los protocolos de bioseguridad en los lugares de trabajo y también en los espacios de convivencia. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de los indicadores en el día de hoy sobre el COVID-19. Hoy se adelantaron en el país 32.189 pruebas, se han registrado 7.665 casos positivos, de los cuales resalto que el 54.7% está concentrado en 5 municipios. Hoy se han registrado 202 fallecidos y le expresamos a las personas que han perdido a sus familiares, a sus seres queridos, nuestro sentimiento de solidaridad y de condolencia. Quiero también puntualizar que el 62.3% de los casos registrados hoy de fallecimientos están concentrados en 5 municipios y el 50.4% son personas mayores de 70 años y personas entre 60 y 69 años, el 24.3%. También quiero destacar que de manera agregada el total de pruebas realizadas en el país, juntando las pruebas PCR y las pruebas de antígeno viral, llegamos a 2.996.911, de los cuales tenemos 2.317.398 descartados. Los casos positivos acumulados son 679.513, de los cuales el 93.1% ha estado atendido en casa, el 3.1% en hospitalización y en unidad de cuidado intensivo el 0.3%. También quiero destacar algo muy importante. Hoy se registraron 12.183 recuperados y ya Colombia llega a 541.462 recuperados, lo que quiere decir que hoy cerramos el día con el 79.6% de recuperados y mañana esperamos sobrepasar el umbral del 80% de recuperación. Esto también es muy importante para nuestro país. Quiero también referirme a la situación mundial, donde para el día de hoy se encuentran registrados en todo el mundo 27.431.255 casos. Casos activos son 7.047.572, recuperados 18.387.857 y se registran en todo el mundo 894.306 fallecidos. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción también hablando de un caso de recuperación. Álvaro López, un hombre joven, enfermero, que estaba atendiendo pacientes y obviamente fue contagiado, fue a su casa, enfrentó la enfermedad, se recupera y también le transmite a todos los colombianos un mensaje de optimismo, pero también de mucha responsabilidad en la etapa que nos encontramos de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Los invito a que conozcan el caso de Álvaro López. Álvaro López, 64 años, enfermero, positivo para COVID-19.
Empecé a presentar una tos, un dolor de cabeza, cefalea muy intensa. Como a la 1 de la mañana se exacerbaron los síntomas, sobre todo la dificultad respiratoria, y tuve que ir a la clínica porque me sentía muy ahogado. A pesar de los síntomas, con el tratamiento recibido fue evolucionando. Pensé que ese día iba a ser pasado a la UCI, pero me dieron otro tipo, un suplemento de oxígeno alto flujo y superé los 2 primeros días. Y de ahí en adelante, recibiendo el protocolo y los cuidados de la clínica que se afianzan en los protocolos, como ya digo, fui mejorando hasta que egresé. Hoy agradece a médicos y al sistema de salud por el manejo de la pandemia. A mí me parece que el Estado ha dado respuesta y ha implementado los protocolos internacionales de la OMS, por lo menos, para ir bajando la curva y de la propagación del virus, pues. Hoy recuperado nos hace un llamado a la responsabilidad. Si observamos el distanciamiento social, el uso del tapaboca, el lavado de manos, el salir estrictamente a sus trabajos y evitar las concentraciones, o sea, todo el protocolo que debemos observar a nivel de la comunidad, disminuimos la propagación y la contaminación del virus. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Le agradecemos a Álvaro López ese testimonio y hoy también vamos a hablar del PAEF, del programa de apoyo al empleo formal que llega a micro, pequeñas, medianas, grandes empresas de nuestro país con el subsidio del 40% del salario mínimo legal vigente para aquellas empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más. El PAEF sigue llegando a tantos rincones de Colombia y hoy vamos a ver el caso de Pintolor, una empresa que lleva 40 años en la producción, fabricación, comercialización y distribución de pinturas y que gracias al PAEF ha podido proteger el empleo para 40 de sus trabajadores. Así que los invito a que conozcamos esta historia de una empresa que construye país y que recibe también el PAEF para proteger el empleo y buscar la reactivación de nuestra economía. Pintolor es una empresa que comercializa y produce pinturas desde hace más de 40 años en Colombia. Actualmente nuestra empresa se vio afectada por el tema de la pandemia. Nos enteramos del PAEF a través de las alocuciones que hace el presidente todos los días en Televisión Nacional. Los auxilios del gobierno son una ayuda muy grande para nuestras empresas. Nos ayudan a mantener nuestros puestos de trabajo sin ningún problema. Gracias al PAEF hemos podido mantener nuestros 35 puestos de trabajo directos y 45 en total, junto con directos e indirectos. Yo invito hoy a todas las organizaciones y a todas las empresas de nuestro país a que nos unamos y trabajemos juntos para lograr de Colombia un mejor país. Ahí vemos cómo el PAEF sigue llegando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa de nuestro país. Y hoy en Prevención y Acción quiero también hacer una referencia muy especial a todo lo que han sido a lo largo de estos meses los programas de atención para la protección del empleo. Hablábamos hace unos minutos del PAEF y el PAEF en efecto ha permitido llegar a más de 3 millones de trabajadores en todo el país con ese subsidio del 40% del salario mínimo legal vigente. También hemos visto el caso del subsidio de la mitad de la prima de servicios del mes de junio. Hemos visto también programas tan importantes como son los de créditos con garantía hasta del 90% por parte de la Nación. Hemos visto también cómo llegan los créditos del Banco Agrario, los créditos de Bancoldex y también mecanismos de protección al cesante o a los trabajadores que han visto suspendidos sus contratos de trabajo. Han sido 5 meses donde hemos buscado responder con muchísima velocidad y también quiero reiterar que vamos a extender el PAEF hasta el mes de diciembre de este año. Ya tuvimos en el Congreso la primera discusión en las comisiones económicas conjuntas, esperamos ir pronto a las plenarias porque es equidad y es protección y además es una herramienta importante para la reactivación. Pero también quiero destacar que los créditos con garantía de la Nación, que han llegado hasta el 90% para la protección de nóminas, ahora también van a poder destinarse hacia capital de trabajo.
todo este balance de protección del empleo, que es una articulación interinstitucional, quiero compartirla con ustedes, porque todos seguimos dando lo mejor para esta reactivación y el Gobierno Nacional, a través de distintas herramientas, sigue apoyando no solamente en los empleos, sino que los empleos se reactiven con mayor dinamismo y de manera segura. Veamos cómo ha operado en esta pandemia el sistema de protección al empleo. El programa de apoyo al empleo formal PAEF ha desembolsado recursos por 3,1 billón de pesos, protegiendo 3,37 millones de empleos y beneficiando a 134.000 empresas de todo el país a través del subsidio del 40% del salario mínimo por trabajador, es decir, 351.000 pesos. El programa de apoyo pago de prima de servicios que da auxilio en el pago de la prima de servicios de mitad de año, entregando 220.000 pesos por trabajador, quien cotice entre el salario mínimo y 1 millón de pesos, ha desembolsado recursos por 184.000 millones de pesos, beneficiando a 837.000 empleados y 83.000 empresas en todo el territorio. El programa de auxilio a trabajadores en suspensión contractual reconoció durante 3 meses una mensualidad de 160.000 pesos a quienes cotizaban hasta por 4 salarios mínimos mensuales vigentes, desembolsando en total 56.000 millones de pesos que beneficiaron a 233.739 personas. A la fecha, el Gobierno Nacional ha entregado más de 14 billones de pesos en créditos. La banca colombiana ha desembolsado 7,2 billones de pesos en 244.169 créditos que han beneficiado a empresarios y trabajadores independientes, créditos que cuentan con el respaldo del Fondo Nacional de Garantía. Líneas de crédito empresarial Bancoldex. Se han movilizado créditos por 1,2 billones de pesos de un portafolio total de 1,9 billones de pesos, creado exclusivamente para atender las necesidades de liquidez de las empresas afectadas por la pandemia. Este portafolio lo componen 26 líneas de alcance nacional, regional y sectorial. Banco Agrario. En el marco de la pandemia se han realizado desembolsos por 1,9 billones de pesos para el sector agropecuario, de los cuales 1,5 billones de pesos han sido destinados para los pequeños y medianos productores. Adicionalmente, en créditos para empresas y trabajadores independientes de los sectores más afectados por la pandemia, se han desembolsado 457.000 millones de pesos, lo que se traduce en 21.000 beneficiarios. Ahí podemos ver todas las herramientas para la protección del empleo y también el estímulo y la protección del desarrollo empresarial. Y hoy me acompaña el ministro de Vivienda, el ministro Jonathan Malagón. Hoy tenemos varios temas para compartir con ustedes. Hoy Colombia fue reconocida por el Programa de Naciones Unidas para la Protección del Medio Ambiente, conocido como ONU Habitat, por el manejo de la política de vivienda y de agua en el marco de la pandemia. Pero adicionalmente hemos visto unos importantes mensajes de reactivación y hemos visto también la confianza del consumidor restablecida en la adquisición de vivienda, sobre todo en vivienda de interés social, que también son síntomas positivos de lo que debe ser una reactivación cada vez más acelerada. Pero también algo muy importante, cómo han seguido avanzando todos estos proyectos y ese sector en el marco de la aplicación de protocolos de bioseguridad. Así que, ministro Malagón, son varios temas para abordar. Creo que este reconocimiento de la ONU Habitat para nuestro país nos llega además en un muy buen momento y reconocemos además con humildad que este ha sido el trabajo de todo un equipo. Así que lo escuchamos y yo espero que hagamos referencia muy puntual, ministro, a cómo va la reactivación de este sector y cómo está contribuyendo a la dinamización del empleo. Muchas gracias, presidente, compañeros de gabinete, colombianos. Cuando una economía se enfrenta a una perturbación, a un choque negativo tan fuerte como el que hemos tenido que asumir por cuenta del COVID, lo cierto es que se ve abocada a 3 distintas rutas en términos de reactivación, en términos de estabilización. Una primera es la que los analistas llaman en forma de L, donde el propósito es contener el tamaño de la caída, del desplome. La segunda es en forma de U, donde luego de la caída comienza un proceso lento, gradual, paulatino de recuperación. Y la tercera, que es tal vez la deseable, es en forma de V, donde luego de una caída la recuperación se da de manera enérgica, de manera temprana.
Y hoy podemos decir que la recuperación del sector edificador en Colombia se da en forma de V, en V de vivienda, en V de valentía de los hogares que a pesar de estas dificultades no han dejado que su espíritu se doblegue y conservan el sueño de convertirse en propietarios, en V de voluntad de los empresarios del sector edificador y de los bancos que se han unido de manera entusiasta a la entrega y a la dispersión de subsidios, en vez de velocidad de un gobierno nacional que ha dispuesto de las herramientas desde el punto de vista de política pública para darle la vuelta a esta situación. ¿Y qué nos ha permitido eso en la práctica? Nos ha permitido fundamentalmente tres cosas. La primera, un reverdecimiento en la confianza. Hoy salieron los datos de confianza del consumidor, tal como lo mencionaba usted, señor presidente. De todos los elementos de esa encuesta, que es el indicador de alerta temprana más importante de la economía colombiana, ninguno tuvo un crecimiento más grande en el optimismo que la disposición a comprar vivienda. De hecho, si lo vemos desde el mes de abril, se ha aumentado más de 40 puntos la confianza del consumidor para la compra de vivienda, siendo, insisto, el elemento de toda la medición donde la recuperación se da de manera más intensa y de manera más decidida. Pero no solamente vamos mejorando en términos de confianza, desde el punto de vista de la oferta, en términos de iniciaciones, los datos son muy buenos. De acuerdo a la Galería Inmobiliaria, en el mes de agosto se creció en más del 60% anual las iniciaciones de nuevos proyectos de vivienda, lo cual significará mayor contratación durante los próximos 6 meses. Y esa es una noticia francamente maravillosa. Nunca antes, de acuerdo a Galería Inmobiliaria, habíamos tenido más de 9.000 unidades de vivienda BIS iniciada en un mes de agosto. Y lograr consolidar un récord en el marco de esta coyuntura es también muy meritorio. Pero lo tercero es que no solamente desde el punto de vista de confianza, desde el punto del inicio de nuevas obras, sino también desde el punto de vista comercial, agosto fue un mes muy meritorio. Y fue un mes meritorio porque este se convirtió, el del 2020, en el mejor agosto de la historia en ventas de vivienda de interés social. Parecía inverosímil alcanzar un nivel por encima de ese techo de cristal de las 11.000 unidades. Logramos rebasarlo. Se vendieron más de 11.000 unidades BIS en solamente un mes. Y desde el punto de vista de la no BIS, vemos cómo, aunque todavía nos hace falta un poco, durante 4 meses consecutivos vamos subiendo en el nivel de ventas. Indicador que además debe acelerarse a partir del 18 de septiembre. La pregunta que tanto nos han hecho los colombianos a través de las redes. 18 de septiembre, día en el cual entregaremos con el presidente de la República el primer subsidio del Fresh No BIS, que habilitará ese segundo motor de propulsión que permitirá consolidar el avance en este sector. Tal como lo decía el presidente, este trabajo no ha pasado desapercibido. Hoy recibimos en el día de hoy la máxima distinción de Naciones Unidas para el diseño de una política de vivienda, y lo que encontramos allí, porque la recibimos con enorme humildad, es una motivación adicional para seguir trabajando en este sector, un sector que permite compatibilizar los objetivos de recuperación económica con las promesas de política social. Y por eso quiero, presidente, pedirle el favor a los compañeros del equipo de producción que corramos el siguiente video. El siguiente video que muestra cómo en nuestro sector edificador, nuestro sector de vivienda, la recuperación se da en forma de V. La recuperación del sector vivienda es imparable y los colombianos han encontrado en el gobierno del presidente Iván Duque el mejor aliado para seguir cumpliendo su sueño de ser propietarios. La intención de comprar vivienda está más vigente que nunca, aunque Colombia no es el país de habla hispana más grande del mundo, sí es la nación en la que más veces se busca la palabra vivienda. Además, la disposición a comprar vivienda por parte de los colombianos se ha reactivado. Según Fedesarrollo, el componente de vivienda es el que registró la mayor recuperación en agosto. Esta confianza se ha visto reflejada en un crecimiento sostenido en la compra de vivienda. En agosto, las ventas de vivienda completaron 4 meses consecutivos de recuperación, tanto en el segmento BIS como en el no BIS. En el caso de la vivienda de interés social, es el mejor agosto de la historia de Colombia. La rápida recuperación del sector edificador da cuenta del éxito de la estrategia Compromiso por Colombia. La reactivación de este sector se da en forma de V, la V de vivienda.
Bueno, esos son mensajes muy importantes donde queremos que todas las familias sigan aprovechando los beneficios que tenemos de subsidios concurrentes, en el caso de la vivienda de interés social, también los incentivos de plazo, tasa y también en la vivienda no bis. Creo que también se abren importantes oportunidades. Hoy también está con nosotros la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y vamos a hablar sobre el tema de la reactivación gradual, paulatina, ordenada de la vida académica presencial, donde obviamente estamos trabajando bajo el modelo de alternancia, que por cierto es un modelo que está empezando a generalizarse en el mundo y que tiene en cuenta no solamente el comportamiento de la pandemia, sino también en tener aforos limitados y por lo tanto también se busca que los niños puedan estar en las aulas, pero que puedan estar de manera segura y que obviamente puedan tener una rotación en el número de niños por grado, pero también mirando el aforo integral de los colegios. Ya en nuestro país son varias las experiencias que están poniéndose en marcha, son muchas las lecciones que se han ido recogiendo y por supuesto estamos trabajando con las secretarías de educación para que este retorno sea no solamente seguro, sino que le dé a los niños también la certeza de que van a seguir avanzando en su formación de manera exitosa, pero que también van a recuperar espacios de convivencia que son fundamentales para su psicología y también para el desarrollo educativo y motriz. Así que, ministra, le voy a dar a usted el uso de la palabra, hablemos de cómo avanza la reactivación, cómo está el trabajo con las secretarías de educación en varias de las ciudades capitales y sobre todo algo muy importante, en aquellos lugares de alta afectación de la enfermedad. La escuchamos. Muchas gracias, presidente, y como usted menciona, un agradecimiento muy especial a los secretarios de educación, alcaldes, como vamos a ver ahora, de distintos municipios, maestros y directivos que hacen posible lo que en primera instancia les vamos a presentar en un video y ahorita comentaré, y es ya cómo en las entidades territoriales, como menciona el presidente, se trabaja en un retorno gradual, progresivo y seguro. Veamos el video. En un proceso gradual, progresivo y seguro, las secretarías de educación trabajan en equipo con las familias, docentes, directivos, secretarías de salud y el gobierno nacional para generar las condiciones de bioseguridad que permitan que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes regresen a las aulas bajo el esquema de alternancia. La Secretaría de Educación de Pereira hoy estuvo verificando los protocolos de bioseguridad para las instituciones educativas. Hemos aprobado 2. Desde la Gobernación de Antioquia hemos dispuesto diversos medios alternativos para que nuestros niños y niñas continúen con su proceso educativo en lo que va corrido del año. Sin embargo, hemos iniciado una segunda etapa de alternancia, gracias al compromiso de los alcaldes de Marinilla, de Andes y de Ciudad Bolívar. Unidos seremos capaces de garantizar el proceso educativo de nuestros niños y niñas en lo que queda de este tiempo. Decirles que en el municipio de Andes vamos a iniciar con la educación de alternancia en el corregimiento de Santa Rita, en la institución educativa de Santa Rita, para que así vamos avanzando en la reactivación de nuestras clases en las diferentes aulas de nuestro municipio. Entidades territoriales como Antioquia, Montería y Pereira son ejemplos de este proceso de regreso a clases presenciales bajo el esquema de alternancia, siguiendo los protocolos de bioseguridad impartidos por las autoridades sanitarias y poniendo siempre como prioridad la salud de toda la comunidad educativa y el consentimiento de las familias. Hace aproximadamente un mes presentamos los protocolos de bioseguridad para empezar a aplicar la educación bajo el esquema de alternancia. Estamos muy motivados con el inicio de clases presenciales, adaptándonos y acogiéndonos a todos los protocolos de bioseguridad exigidos. Constatamos el reinicio de actividades con la garantía de todos los protocolos de bioseguridad y que los derechos de los niños, niñas y adolescentes que acá se encuentran en términos de salud estén siendo protegidos, a lo cual encontramos que todo se ajusta a las normativas actuales expedidas por el Gobierno Nacional. Así, transitamos en equipo en esta nueva fase de aislamiento selectivo, que requiere del autocuidado y la corresponsabilidad de todos los colombianos. Como podíamos ver, presidente, en el video, agradecemos muchísimo el liderazgo que han tenido en el sector educativo secretarios como la secretaria de Antioquia, el secretario de Pereira, el secretario de Dos Quebradas y Montería. Ustedes vieron allí que el modelo va atendiendo la realidad local. Recuerden siempre el mensaje además de progresivo, gradual y seguro, y es con el consentimiento de los padres. Revisando todos los detalles, y lo decía el presidente,
un actuar muy relacionado con las decisiones de cada gobernante y de las secretarías de salud. Y aquí menciono, presidente, antes de pasar al siguiente tema, que con el ministro de Salud hemos constituido un comité de expertos, y ese comité de expertos, presidente, cada vez va a estar más cerca de la ciudadanía. Nos invitaron la semana pasada a una conversación muy interesante con la Sociedad de Pediatría. Vamos a abrir los eventos con secretarios de educación, con maestros y familia, porque todos debemos justamente entender cómo lograr una armonía entre garantizar la salud y hacer una práctica cuidadosa de todos estos aspectos. Y recordarle a los padres de familia que igual para los niños cuyos padres decidan por distintas condiciones que continúen en casa, que estaremos también fortaleciendo todas las herramientas también para acompañar a estos estudiantes. Destaco igual que vienen preparándose entidades territoriales como Barranca, Itagüí, Pitalito, Palmira, Yopal, Ipiales, Tumaco, Cúcuta, Guaviare, Boyacá. Y adicionalmente para colegios privados que también ya se han venido dando activaciones bajo el proceso de alternancia, reconocer los procesos de Chía, de Medellín, de Pereira, la noticia también, presidente, que daba la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Educación de Bogotá, y que será también muy importante para la activación del sector. Este sería el primer mensaje a nivel de colegios, presidente. Y algo también importante, ministra, tiene que ver con la educación superior. Las universidades también que han venido aplicando el modelo de alternancia, obviamente con las limitaciones de aforo y buscando también proteger a los estudiantes, pero hacer esa reactivación segura y obviamente mejorando también la capacidad de educación virtual. Ya son muchas las universidades públicas y privadas que se suman a esta iniciativa y me gustaría que habláramos también de cómo avanza este proceso, pero de pronto antes de escucharla me gustaría que todos en sus casas pudieran ver en qué consiste este plan de reactivación segura del modelo educativo superior de nuestro país y hacerlo en el esquema de alternancia. Las instituciones de educación superior continúan avanzando en el regreso progresivo y seguro a la presencialidad. A los casos de EAFIT y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín se suman la Universidad Autónoma de Manizales, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional de Ciénaga, el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango de Envigado y la Universidad de la Costa en Barranquilla. Las actividades académicas en el periodo 2022 en el Infotep de Ciénaga retornan a la presencialidad de manera gradual para aquellas asignaturas con un alto componente práctico. Colocando a disposición de la comunidad tecnologías de última generación, la capacidad investigativa y el desarrollo para el bienestar y cuidado de cada uno de los miembros de la comunidad. Nos brindan la mayor confianza y seguridad para poder desenvolvernos de la mejor manera en nuestras clases y sitios de práctica. Se ha implementado nuevas estrategias para tener bioseguridad y control de nuestro estado de salud. Debemos de llenar un formulario previo al ingreso a la institución. Además, dentro de la institución tenemos lavamanos, tenemos antibacterial en diferentes partes y la constante desinfección de los lugares donde vamos a recibir nuestras clases. Con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional y después de un proceso de preparación, estas instituciones han adecuado sus instalaciones para que los estudiantes regresen de manera segura, bajo estrictos protocolos de bioseguridad y teniendo en cuenta las orientaciones de las Secretarías de Educación y de las autoridades sanitarias. Estamos muy felices de haber regresado a nuestra universidad y poder contar con sus espacios, con los protocolos. Mantenemos un distanciamiento adecuado, aprovechando laboratorios, bibliotecas, salas de cómputos, entre otros. En esta nueva etapa, las instituciones de educación superior, con el apoyo del Gobierno Nacional, continúan su trabajo dedicado, riguroso y con corresponsabilidad para avanzar con sus procesos de aprendizaje. Bueno, presidente, como veíamos en el video, cada 8 días venimos a este espacio a contar cómo más universidades logran fortalecer todo el andamiaje tecnológico y conservando los aforos y todas las medidas de bioseguridad, invitando sobre todo a que se realicen las prácticas para complementar todo el proceso de formación. Agradecíamos hace 8 días la experiencia que podíamos compartir de AFIT, de la Pontificia Bolivariana, y hoy también un reconocimiento a la Universidad Autónoma de Manizales, al Instituto Nacional Profesional de Roldanillo, al Instituto Técnico Central de Ciénaga, al Instituto Nacional de Comercio Simón Rodríguez, a la Escuela Superior de Tecnología Débora Arango y a la Universidad de la Costa en Barranquilla. Son ejemplos y seguiremos obviamente cada semana reconociéndolos. Y quisiera reiterar que lo más importante allí, como ustedes pudieron ver, además de la implementación de los protocolos, es la coordinación con cada uno de los entes territoriales, el seguimiento de los protocolos en salud y, como mencionó el presidente, cómo se fortalecen todas las plataformas para garantizar que puedan estar conectados también desde sus casas los estudiantes mientras se da el desarrollo del proceso académico, presidente.
Y ministra, algo también muy importante que tiene que ver con la formación integral en términos de habilidades matemáticas, donde se han firmado acuerdos que son a todas luces un muy buen uso de la tecnología. Hoy ustedes en el ministerio tuvieron un Facebook Live y hablábamos de una campaña conectándose con las matemáticas. Hoy se habilitan 2 plataformas gratuitas que van a permitir a los estudiantes desarrollar esas habilidades y va a estar disponible de manera gratuita hasta finales del año, pero representa también un hito en un elemento fundamental de la formación. Y yo quisiera que los colombianos, las personas en sus casas, puedan también ver cómo sus hijos pueden aplicar a estas 2 plataformas y cuál es el valor agregado que también les brinda la formación matemática. Antes de que usted nos cuente los detalles, quiero que ustedes conozcan esta campaña, Conectándose con las Matemáticas. El Ministerio de Educación realizó el espacio virtual Conectados con las Matemáticas para que la comunidad educativa conociera Matific y Oráculo Matemágico, 2 herramientas disponibles para fortalecer el desarrollo del pensamiento matemático en niñas, niños y adolescentes. Matific funciona como complemento a las prácticas educativas de básica primaria a través del juego y permite elaborar informes de seguimiento a los procesos de formación certificada de los docentes. Abrir la página, poner una contraseña y empezamos a jugar unos juegos matemáticos. En esos juegos aprendemos mucho. Matific es una plataforma en la cual tú puedes encontrar juegos que llevan todo el concepto de las matemáticas a una forma más práctica de hacerlo y también divertida. Es una aplicación que nos ayuda a analizar, interpretar y desarrollar el pensamiento computacional a través de estrategias pedagógicas que nos permiten desarrollar las habilidades y competencias del área de matemáticas. Por su parte, la aplicación Oráculo Matemágico integra el entrenamiento de habilidades matemáticas con un videojuego que estimula su práctica, presentando los contenidos de manera atractiva para todos. Lo que más me gusta de la aplicación Oráculo Matemático es que mientras estoy jugando voy aprendiendo, porque me ayuda a reforzar los temas del área de matemáticas. Aprendo y me divierto. Y quiero que todos los niños y niñas jueguen a las matemáticas, que estén conectados, que les guste, que no les dé miedo, que las matemáticas les enseñan muchas cosas más. Yo estoy muy conectado a las matemáticas. Estoy conectada con las matemáticas. Estoy conectada con las matemáticas. Estoy conectado con las matemáticas. Porque aprender es divertido. Conéctate con las matemáticas. Bueno, como veíamos en el video, Conectados con la Matemática, se complementa, presidente, con todos los esfuerzos que hemos hecho a través de historias en altavoz para todo el tema de lectura, el concurso nacional de escritura en el que nuevamente los invitamos a participar, Video One Challenge, la herramienta que nos permite mejorar en inglés, y ahora van a tener tanto los niños de primaria como secundaria 2 posibilidades, tanto en Matific como en el Oráculo. Son 2 no solamente plataformas o actividades tecnológicas, sino un complemento al desarrollo de competencias científicas, creativas y computacionales. Pueden encontrarla ya en el portal Colombia Aprende, es gratuita, como lo decía el señor presidente, y complementa el ejercicio que se viene haciendo diariamente. Yo quisiera dar un agradecimiento al Plan Ceibal, que es la estrategia en Uruguay, que logró no solamente el uso de la tecnología, sino trabajar distintos temas, quien nos ha compartido uno de estos instrumentos, y a la Fundación Telefónica, que nos apoya con el instrumento para educación secundaria. Invitarlos a todos. Hoy hubo 4.000 niños conectados en nuestro Facebook Live y esperamos que muchos más y los padres de familia también se puedan integrar al uso de esta herramienta. Muchas gracias, ministra. Y justamente también para hablar del retorno a las actividades académicas en las universidades, nos acompañan hoy 2 importantes rectores de nuestro país. Está con nosotros el doctor John Jairo Arboleda, que es el rector de la Universidad de Antioquia, y también el padre Luis Felipe Gómez, el rector de la Universidad Javeriana de la ciudad de Cali. Muchas gracias a los 2 rectores por estar con nosotros en nuestro espacio de prevención y acción, 2 importantes académicos y formadores, y además personas que se han venido acoplando en su liderazgo al interior de las instituciones para poder hacer la reactivación segura con los protocolos de bioseguridad. Así que déjeme empezar con usted, rector Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, el mensaje. ¿Cómo avanza el proceso de los aforos, la alternancia y al mismo tiempo la formación virtual? Creo que han sido casos muy exitosos los que hemos visto y sin duda la Universidad de Antioquia no solamente ha estado presente en avanzar en estos temas, sino que también ha estado presente en los programas para el desarrollo de capacidad de ventilación crítica en la ciudad de Medellín. Así que, rector, muchas gracias por estar con nosotros.
Señor presidente, un saludo muy especial a usted, a la señora ministra, a nuestro rector Luis Felipe Gómez de la Universidad Javeriana en Cali. Como usted bien lo dice, señor presidente, yo creo que los aportes ha sido un buen momento de la universidad en general para esta pandemia. Yo creo que hemos demostrado con creces la importancia del trabajo mancomunado en red, en equipo, para poder entregarle respuestas y soluciones a la sociedad. Cosas que parecían increíbles hace 9 meses, señor presidente, se han venido desarrollando de muy buena forma. Tenemos más de 10.000 profesores que han hecho cursos intensivos de trabajo desde la casa, en virtualidad, pero también apoyados con estas tecnologías, lo mismo que 15.000 estudiantes. Así es que la buena noticia es que logramos terminar el semestre que estaba en curso cuando se dio la pandemia, y estamos ya en proceso de matrícula, y esa es otra buena noticia, señor presidente. Los cálculos que se hacían de deserción eran muy elevados. Estamos en este momento ya con el 50% de la población estudiantil, hablamos de unos 33.000 estudiantes en total. Ya hemos matriculado unos 15.000, 16.000, y el porcentaje de deserción está por los lados del 3%. Así es que estamos muy contentos con el aforo, tratando de hacer los ajustes en temas de bioseguridad de los protocolos, teniendo como eje central de decisiones la salud y la vida de las personas, nuestros estudiantes, empleados y profesores. Así es que creo que vamos bien, respondiendo adecuadamente como debe ser desde la universidad a estos retos tan importantes que nos trae esta situación de pandemia en el mundo. Muchísimas gracias, rector. Y déjeme, yo también le hago una pregunta. ¿Cómo van a estar manejando ustedes los procesos también de aforos en las aulas, y obviamente el aforo integral, donde hemos tratado de llevar límites entre el 25 y el 30%, pero cómo están ustedes también desplegando esa capacidad de cultura ciudadana para que no haya ningún relajamiento de estas medidas? Señor presidente, con todo el equipo de trabajo que se tiene, los expertos, por fortuna nuestra universidad es una universidad grande que tiene grandes expertos en los temas de epidemiología, de infectología, que nos han acompañado. Los protocolos son estrictos, se observan de la manera estricta posible. Tenemos también, por supuesto, identificado las comorbilidades en nuestros profesores, en nuestros empleados. Así es que hemos sido muy estrictos, hemos mantenido incluso los procesos de investigación en nuestra sede de investigación universitaria sin superar los aforos. En eso lo que usted dice es supremamente importante, el tema de la seguridad. Nosotros no sobrepasamos el 35% del aforo en ninguna de las instalaciones que demos abiertas. Hemos ya habilitado 88 laboratorios que nos ha permitido atender unas grandes necesidades, no solamente en docencia, sino también en investigación y extensión. Muchísimas gracias, rector, y es un placer que nos acompañe en Prevención y Acción. También le doy un saludo al padre Luis Felipe Gómez, rector de la Universidad Javeriana en la ciudad de Cali. Rector, muchas gracias. También un poco en la misma línea, preguntarles cómo ustedes en una universidad también privada, habíamos hablado con el doctor Arboleda, universidad pública, ustedes cómo están avanzando, no solamente en los temas de alternancia, en los temas de aforos, y también cómo están concientizando a los estudiantes que la mejor manera para convivir en un espacio abierto como es un espacio universitario también requiere de la mayor contribución de todas las personas que están circulando en el mismo. Lo escuchamos. Padre, si nos pone el micrófono, le agradezco. Qué pena. Muy buenas noches, señor presidente, querida ministra María Victoria, ministro Malagón. Y ministro Malagón, felicitaciones por esos datos que nos da de la recuperación del empleo en toda la construcción. Nosotros tuvimos una experiencia, presidente, muy importante, que fue la que autorizó la señora ministra y la Secretaría de Salud aquí en Cali en la época intersemestral. Eso nos permitió varios puntos. Primero, haber hecho todo un proceso de articulación con la Secretaría de Salud Municipal para la aprobación de los protocolos de bioseguridad de las universidades. Entonces, en eso fue bien interesante porque hubo un trabajo conjunto de todas las universidades dirigidos pues a
organizar todos estos protocolos. En segundo lugar, logramos, gracias a eso, cerrar bien esas materias que no pudieron tener sus laboratorios de manera simulada en la modalidad virtual. Pero lo más importante fue que pusimos en implementación esos protocolos, ya en concreto con grupos reducidos de alumnos, que nos permitió afinar todo el proceso de ingreso, etcétera, de sanitación, de marcamiento, digamos, de marcación en toda la universidad. Entonces, eso fue para nosotros muy importante. Pero si lo que quiere más importante fue un valor simbólico, que los estudiantes volvieran a su campus. Para los estudiantes el campus es un lugar socializador fundamental, evidentemente muy formativo en una universidad, pero también un igualador social. Cuando vino el confinamiento, muchos estudiantes se vieron en situaciones muy complejas, muy limitadas para seguir sus clases virtualmente, porque no tenían la buena conectividad, porque el computador de la casa no tenían. Muchos siguieron desde sus celulares. Entonces, volver al campus es volver también a ese plano neutral, a ese plano que nos da esas posibilidades iguales para todos. Entonces, con esos aprendizajes, nosotros ya nos estamos enfrentando a esta segunda etapa de la alternancia en la universidad. Pregunta también importante, padre, que yo quisiera hacerle. Ustedes han sido pioneros y han inspirado también otros desarrollos en modelos de educación superior relacionados con la virtualidad y también con conectar redes de información para llegarle también a los estudiantes en asocio con otras universidades del mundo. ¿Cuál es el balance también que le deja a usted estos meses en términos de el uso de la virtualidad y qué lecciones serán permanentes? Porque, a ver, también tenemos que reconocer que esta pandemia va a estar por un periodo más largo del que todos quisiéramos y prácticamente esta nueva normalidad la tendremos hasta que haya un tratamiento o que haya una vacuna o que tengamos una mejor lectura en términos de inmunidad. Esto quiere decir que este modelo va a estar presente por un periodo largo y ahí mi pregunta es: ¿cómo siguen ustedes profundizando la formación virtual? Y sobre todo, por supuesto, también para prevenir cualquier rebrote o para poder reaccionar ante cualquier rebrote o en el caso que nadie quisiera que se presentara, pero que es factible en lugares donde hay mucha interacción, y es que se tenga una situación de hub de la enfermedad que nos toque hacer búsqueda activa. Entonces, en ese caso, ¿cómo tienen ustedes diseñados los planes de contingencia en la formación virtual? A ver, por una parte, la primera parte de su pregunta, señor presidente, nos abre hacia el futuro. Y yo creo que es muy importante aprovechar todos los aprendizajes que estamos teniendo en medio de esta pandemia para hacer unas reformas estructurales. Yo creo que esto ha demostrado que muchas de las clases las podemos dejar de manera virtual. ¿Para qué? Para dejar unos espacios mayores en el campus para un trabajo mucho más colaborativo, mucho más de proyectos, de retos, es decir, un aprendizaje mucho más experiencial que teórico. Yo creo que ese es uno de los aspectos que todas las universidades nos debemos preguntar hacia el futuro. En segundo lugar, nosotros, al ser parte de una red internacional, nosotros somos más de 200 universidades en el mundo, señor presidente. Aquí en América Latina somos 30. Y hemos ganado en esa posibilidad de tomar cursos de nuestros estudiantes en las otras universidades y de ellos en la nuestra, y una facilidad. Por ejemplo, nosotros con la Sola Javeriana Bogotá, yo tengo más de 80 estudiantes ahora estudiando en Javeriana Bogotá vía virtual, y tengo 27, 30 de ellos estudiando aquí en Cali. Yo creo que estos aprendizajes que hemos tenido con base en la pandemia nos deben dinamizar y, digamos, podemos escalar mucho esto que nos ha ocurrido para bien del futuro de nuestra educación. Y la segunda parte de su pregunta, señor presidente, con los protocolos de bioseguridad y ese retorno de los estudiantes al campus es dentro de esa nueva normalidad, y una nueva normalidad que implica una nueva forma de proceder, una forma nueva de ajustarse a ese relacionamiento social con los demás, con los cuidados y los detenimientos. Por ejemplo, acá tú entras a la universidad, hay una cámara de estas digitales que te toma la temperatura. Si tú tienes una temperatura superior, vas a un lugar específico donde únicamente te va a atender un médico o un paramédico para determinar con tu caso,
cómo se debe actuar, que lo normalmente es devolverlo con información inmediata a su EPS. Entonces, ahí lo tenemos de entrada. Pero también tenemos un paneo permanente dentro del campus que nos permite también al azar detectar, digamos, casos con temperatura, que nos permita también dar unas alertas tempranas a situaciones complejas. De todas maneras, y lo que hemos hecho nosotros de manera muy insistente con los estudiantes es mantengamos el tapabocas permanente y bien puesto. Segundo, el lavado permanente de manos. Aquí ya pusimos lavamanos por toda la universidad. Y tercero, tener muy presente este distanciamiento. Como usted lo decía, el aforo de la universidad se redujo al 36% potencial de la universidad. Padre, muchísimas gracias. Además, muy práctica y muy pedagógica la descripción de todos los protocolos. Le deseamos siempre la mejor de las suertes y estaremos invitándolo nuevamente a Prevención y Acción. Muchísimas gracias. Y nos acompaña también el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Hoy vamos a hablar de varios temas, pero antes de escucharlo, quiero que podamos ver nosotros algunas preguntas que nos han llegado de la ciudadanía y que tienen que ver con el avance que tenemos en esta nueva etapa de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Veámosla. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Andrea López y quisiera saber si ya puedo programar cirugías pendientes y asistir a citas médicas. Andrea, la respuesta es sí. Ya desde hace ya tiempo se pueden hacer ese tipo de solicitudes y de hecho lo que queremos también es seguir reactivando ese tipo de atenciones para otras patologías, de manera que no se acumulen patologías o que haya personas que hayan postergado cirugías importantes. Creo que ya inclusive también con la liberación de muchas de las unidades de cuidado intensivo se puede ir dando este proceso. Ministro Fernando, ¿usted qué quisiera complementar? Sí, solamente agregar que son cirugías, consulta externa, procedimientos ambulatorios, procedimientos diagnósticos y todos los otros diferentes procedimientos que se pueden hacer en el ámbito hospitalario. La única eventualidad en la cual podrían restringirse es en el caso de que se entrara en la ciudad en alerta roja por situación de restricción de camas de UCI para COVID, y esa situación ya en la mayor parte de la ciudad está superada. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Armando Gómez. Quisiera saber si los adultos mayores ya podemos salir o debemos permanecer en nuestros hogares. Muchas gracias. Don Armando, yo le contesto primero con toda la sinceridad y desde el corazón. La respuesta es sí, por supuesto que pueden recuperar esa vida de compartir con otras personas, esa vida en espacios comunes, esa vida social. Pero también quiero ser muy franco y la alerta es demasiado grande, no solamente en Colombia sino en el mundo. En el caso de nuestro país, más del 52% de las personas que han fallecido por COVID-19 son mayores de 70 años. Las personas entre 60 y 69 pueden representar alrededor del 22 o 24% de los fallecimientos. Eso muestra que está muy concentrada, pero además también hay que decirlo, cerca del 90% de las personas que han fallecido de COVID-19 son personas con preexistencias y con comorbilidades. Si consideramos una edad elevada, una persona que es adulto mayor con preexistencias y comorbilidades, pues obviamente la recomendación que se hace es tratar de exponerse lo menos posible. Eso quiere decir que en la medida de las posibilidades estar el mayor tiempo en el hogar y obviamente también seguir todas las pautas, el uso del tapabocas, el lavado constante de manos, el distanciamiento y también en los espacios de convivencia mucha claridad sobre los protocolos. Ese mensaje hay que tenerlo con suma claridad, porque cuando una persona mayor de 70 años es agredida por el coronavirus, la probabilidad de fallecer puede estar alrededor del 30%, como nos lo muestran hasta ahora los indicadores en el país. Entonces la respuesta es salir sí, compartir más sí, pero no podemos bajar la guardia y sobre todo mucha precaución también en la interacción con los propios seres queridos al interior de la familia, cerciorarse que tengan el tapabocas, que se hayan lavado las manos, evitar el contacto físico es fundamental. Y me gustaría de pronto, ministro Fernando, desde la óptica médica,
¿por qué nosotros, si bien estamos viendo esa recuperación de vida social y de vida de convivencia, seguimos manteniendo el riesgo elevado para este sector de la población? Sí, presidente, porque en la medida que uno envejece, va acumulando mayores enfermedades como hipertensión, diabetes. Estas se van haciendo más severas, la capacidad pulmonar de las personas también va cambiando por el proceso de envejecimiento, de manera que el riesgo es absolutamente alto y allí es donde el mecanismo de afectación de este virus es especialmente dañino para las personas adultas mayores. Gracias, ministro. Y hoy también hay un hito muy importante. Desde ya hace varios años en Colombia se venía hablando de la posibilidad de pagarle a quienes están en la residencia médica. Este ha sido un anhelo por años, se avanzó en el año 2018 con una ley de la República. Nosotros estábamos buscando la apropiación de los recursos, la reglamentación de los mismos. Emitimos la resolución 1872 del 2019 y la 1052 del 2020, pero prácticamente podemos decir que a partir de ayer empezamos a ver en Colombia la remuneración de los residentes médicos. Ese es un avance fundamental y me gustaría, ministro Fernando, usted que participó también en muchas de estas discusiones de política pública, porque esto significa un hito en el reconocimiento a tantas personas que han invertido muchos recursos en su formación y que obviamente entran a la residencia, que antes no tenían esa remuneración, hoy la tienen y algo ayuda, y ayuda también de manera importante. Y de pronto también le hago la otra pregunta que yo quería que usted le hablara a los colombianos, es en los pilotos que se están avanzando de bares en todo el territorio nacional, así que lo escuchamos. Sí, presidente, frente al tema de bares, la resolución 1569 fue expedida el día de hoy, permite los pilotos de bares, de acuerdo con el criterio de los señores alcaldes y la solicitud que se haga para el Ministerio del Interior, para su respectiva aprobación. Es un tema que se estaba esperando hace tiempo, que obviamente hay que mirarlo con todo el cuidado y toda la prevención, ya que todos sabemos que las aglomeraciones, la cercanía que se generan en los bares, hay que tratarla con muchísimo cuidado, y en eso lo creo que los alcaldes tienen que tener toda la capacidad de poder controlar los pilotos. Frente al pago de residencias médicas, presidente, el hecho es muy sencillo. Una especialidad médica dura en general de 3 a 4 años, una subespecialidad toma de 1 a 2 años. Los médicos además tenemos un periodo laboral, un periodo educativo mucho más largo, usualmente de 6 años, más un año de rural. Significa que la mayor parte de los médicos entran al mercado laboral alrededor de los 33, 34 años si logran conseguir cupo a una especialidad médica. Y al entrar a esa especialidad médica se ha venido configurando un problema, y es que prácticamente se toma 10 años para recuperar todo ese periodo en el que solamente se ha pagado matrícula y no se ha percibido ningún ingreso. Con un esfuerzo tremendo para las familias de los médicos y un tremendo esfuerzo también para los propios médicos, sus esposas, quienes deben trabajar y quienes deben mantener la familia muchas veces para poder ayudar a su marido o a su esposa a que realice la especialidad médica. La ley 1917 de 2018 puso el tema sobre la mesa, planteó la posibilidad, este gobierno realizó todo el proceso reglamentario y hoy en día le podemos asegurar el día de ayer el primer giro de la ADRES a los primeros 689 médicos que están haciendo especialidad médica para poder pagarles su estipendio mensual que equivale a 2.400.000 pesos al mes. Esto es un hito, realmente cambia la calidad de vida de los especialistas médicos y apoya todo el proceso para el desarrollo de los profesionales en un ámbito mucho más seguramente saludable, tranquilo y relajado frente al proceso educativo médico que es tan duro. En este momento el Ministerio de Salud solicitó a Minhacienda la apropiación de 91.000 millones para la vigencia de 2020 para poder soportar los otros
médicos que irán entrando en este proceso, que estimamos alrededor de 5.000, y a lo cual invitamos a las universidades a llegarnos la respectiva información para seguir procediendo en este pago a los residentes médicos. Y presidente, por último, yo quisiera plantear, en la última semana hemos visto situaciones muy críticas en algunas ciudades como Barranquilla y Cali, de desorden social y de indisciplina social frente a las normas que se han planteado aquí para el control de COVID-19. Usted lo ha dicho muchas veces, lo ha dicho en el programa, la posibilidad de un rebrote es muy alta, y vemos que estos temas de desorden social realmente los alcaldes han tenido dificultades para controlar estas situaciones. Esto está aprendiendo en otras ciudades del país y queremos decir, la epidemia no se ha superado. La posibilidad de un rebrote es bastante alta y si no guardamos la disciplina es un tema que puede ser muy crítico. Y quiero recordar muy enfáticamente que existe el artículo 368 del Código Penal, mediante el cual pueden ser judicializados quienes no sigan las normas que para el control de una epidemia. Pueden ser judicializados con penas de 4 a 10 años. Muchas gracias, ministro. Yo creo que ahí usted bien lo dice, las normas son claras, están muchas contenidas en el Código Penal, pero yo creo también que hay que hacer un énfasis muy grande en la cultura ciudadana y el compromiso de los ciudadanos. Esta enfermedad va a estar por un periodo más largo del que todos quisiéramos. Hace unos meses ustedes me escucharon decir que íbamos a tener amor y amistad con COVID, que íbamos a tener Halloween con COVID, Navidad con COVID. Muy seguramente podríamos llegar a tener también una nueva Semana Santa del año entrante con COVID. ¿Por qué? Porque el proceso de desarrollar una vacuna avanza, pero avanza lentamente y con incertidumbre. Y por otro lado, no hay un tratamiento todavía certificado. El compromiso de los ciudadanos es fundamental, pero también tienen que estar las autoridades atentas para aplicar las normas. Yo creo que la norma más importante está en la responsabilidad de todos nosotros. Que nuestro país salga adelante es fundamental con el aporte de todos nosotros. Y también hay un mensaje que es claro, estamos llegando al 80% de recuperados. Eso no quiere decir que ya pasamos la página. Seguimos conviviendo con el virus y la manera de convivir sin que haya rebrotes y podamos retomar las actividades productivas depende de cada uno de nosotros. Por eso los dejo esta noche con este mensaje de autocuidado y de evitar las aglomeraciones. Y estaremos mañana con ustedes a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Muchísimas gracias. El coronavirus no se ha ido, es una realidad. No es momento para bajar la guardia. Protejamos la vida. Por eso, respete los protocolos y evite las aglomeraciones. En recintos cerrados o con poca ventilación, es más fácil adquirir el virus. Si salimos todos al tiempo, crece la posibilidad de nuevos contagios. Hacer deporte no debe ser una actividad de alto riesgo. Es momento de demostrar la grandeza que tenemos como país. Actuemos con responsabilidad y compromiso en esta nueva normalidad.